17 de febrero de 2021. Caripilún, Chile. Una pequeña comunidad rural en el sur del país. Un lugar donde todos se conocen. Donde los niños juegan afuera sin preocupación. Donde las familias dejan sus puertas abiertas y la confianza no es algo en lo que se piensa, simplemente es el aire que se respira. Era una tarde de miércoles. Y un niño de 3 años llamado Tomás Bravo estaba a punto de salir a caminar con su tío abuelo. Tomás aún no había cumplido 4 años. Tenía toda la vida por delante. Según todos los que lo conocían, era un niño feliz, curioso, lleno de energía. El tipo de niño que quería tocarlo todo, explorarlo todo, ser parte de todo lo que ocurría a su alrededor. Esa tarde, su tío abuelo, un hombre llamado Jorge Escobar, iba a salir hacia un campo cercano para reunir ganado. Algunas vacas y terneros que necesitaban ser llevados de vuelta. Era una tarea rutinaria. Algo que Jorge había hecho incontables veces antes. Y Tomás quería ir con él. Su madre dijo que sí. Confiaba completamente en Jorge. Era familia. Era conocido. Era seguro. Así que Tomás tomó la mano de su tío abuelo, y ambos salieron juntos hacia la tarde. Esa fue la última vez que su madre vio a su hijo con vida. Según Jorge Escobar, caminaron por el campo juntos, de la mano. El pequeño a su lado mientras él buscaba a los animales en el terreno irregular. Ahí incluye a terceras personas en esto, porque ADN hay otros ADN y nadie buscó eso. En algún momento, Jorge necesitó mover el ganado de un lugar a otro. Se alejó por un instante, solo un momento, lo suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Cuando se dio la vuelta, Tomás había desaparecido. No estaba escondido, no estaba jugando, no estaba cerca, había desaparecido. Jorge gritó su nombre, caminó de regreso por el campo. Volvió a llamar. Miró en todas direcciones a través del paisaje rural de Caripilún, los árboles, los caminos, el río cercano. Nada. Regresó apresuradamente a la casa. Le dijo a la familia. Y en cuestión de minutos, comenzó la pesadilla. La familia empezó a buscar de inmediato. Los vecinos se unieron. Llegó más gente. La noticia se extendió por la pequeña comunidad como solo las malas noticias pueden hacerlo, de forma instantánea, total, sin dejar a nadie indiferente. Pero Tomás no aparecía. Un niño de 3 años había desaparecido de un campo en el sur de Chile en el tiempo que le tomó a su tío abuelo mover el ganado. ¿Cómo? ¿Dónde? Para cuando cayó la noche de ese día, las autoridades ya habían sido alertadas. Y lo que comenzó como una búsqueda familiar se convirtió en algo que Chile nunca había visto realmente antes. Durante las horas siguientes, el operativo creció más allá de todo lo que la comunidad de Caripilún había presenciado. Policía, militares, bomberos entrenados en búsqueda y rescate, especialistas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, drones escaneando el terreno desde el aire, aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile sobrevolando la zona, satélites mapeando el área, y voluntarios. Cientos de personas comunes de pueblos cercanos que dejaron sus hogares para buscar a un niño que nunca habían conocido. Porque eso es lo que provoca la desaparición de un niño de 3 años. Activa algo en cada ser humano que no permite mirar hacia otro lado. El terreno era brutal. Vegetación densa. Suelo irregular. Un río atravesando el paisaje. Y la lluvia, la intensa lluvia del sur de Chile, cayendo sin parar, borrando huellas, empapando a los rescatistas hasta los huesos, haciendo cada paso más difícil que el anterior. Buscaron un día, luego 2, luego 3. Los drones no encontraron nada. Los perros perdieron el rastro. Los satélites señalaron puntos de interés que llevaron a los investigadores en círculos. Los cientos de voluntarios recorrieron cada centímetro de terreno al que podían acceder. Y aún así, nada. Tomás Bravo había desaparecido tan completamente como si la tierra se hubiera abierto y lo hubiera tragado. Su madre esperaba. Cada hora. Cada día. Con ese tipo de agonía que solo entiende un padre que no sabe. No era dolor, porque el dolor necesita certeza. Era algo peor que el dolor. Una esperanza que no se suelta. Incluso cuando todo a tu alrededor te dice que te prepares para lo peor. Pasaron 9 días. 9 días de búsqueda. 9 días de lluvia. 9 días de una comunidad que se negó a rendirse por un niño en un campo verde del sur de Chile. Y en el 9º día, lo encontraron. 26 de febrero de 2021. 9 días después de que Tomás Bravo entrara a ese campo con su tío abuelo. Su cuerpo fue encontrado en una zanja cerca del río Raqui, a menos de 2 kilómetros de su casa. Había estado allí todo el tiempo, mientras su madre esperaba. Mientras cientos de voluntarios caminaban bajo la lluvia, el barro y la oscuridad llamando su nombre.
Mientras los drones volaban sobre la zona y los satélites mapeaban el terreno y especialistas con años de experiencia revisaban cada punto de interés que podían identificar, Tomás estaba a menos de 2 kilómetros. Lo suficientemente cerca como para que, en otras circunstancias, alguien pudiera haber escuchado el llanto de un niño. El fiscal a cargo del caso, José Ortiz, se presentó ante las cámaras ese día y dijo algo que dejó a Chile en silencio. Dijo que esto no fue un accidente. La forma en que fue encontrado el cuerpo indica claramente la intervención de terceros. No fue un accidente. No fue un niño que se perdió sin más. No fue el desenlace trágico de una tarde cualquiera en el campo. Hubo intervención de terceros. Alguien le hizo algo a Tomás Bravo. El cuerpo fue examinado por el Servicio Médico Legal, la Institución Forense Nacional de Chile. Sus primeros hallazgos apuntaron a hipotermia y desnutrición como causa de muerte. Un niño perdido durante 9 días bajo la lluvia fría del sur de Chile. Esa fue la versión oficial. Eso fue lo que se le dijo a la familia. Pero la familia no lo creyó. Y tenían razones para no hacerlo. La abuela de Tomás, Elisa Martínez, habló públicamente sobre lo que sintieron desde el inicio. Notamos negligencia y muchos errores. Han vuelto este caso complejo porque, casi 2 años después, aún no tenemos respuestas. La familia insistió. Exigió más. Contrató peritos independientes. Enviaron pruebas al extranjero, a España, para análisis que las autoridades chilenas no habían realizado. Se negaron a aceptar una versión que sentían incompleta. Porque el instinto de una madre, y de una abuela, no necesita un título en medicina forense para percibir cuando algo no encaja. Y lo que reveló el análisis forense independiente. Lo cambió todo. La causa de muerte no fue hipotermia. No fue desnutrición. La verdadera causa de muerte, confirmada por peritos forenses e incorporada al expediente judicial, fue asfixia mecánica, por intervención de terceros, en un contexto de violencia sexual. Detente un momento en eso. Un niño de 3 años, sacado de un campo en el sur de Chile una tarde de miércoles. Y lo que le hicieron, antes de morir, es algo que ningún padre, ningún abuelo, ningún ser humano debería tener que escuchar sobre un niño. La pregunta que ahora lo consumía todo era: ¿fue Jorge Escobar el responsable? El tío abuelo. El hombre que tenía a Tomás de la mano esa tarde. El hombre que dijo que lo perdió de vista por un instante. El que volvió corriendo a la casa y dio la alerta. ¿Era cierta su historia? ¿O estaba ocultando algo impensable detrás del rostro de un familiar devastado? Las autoridades detuvieron a Jorge Escobar. Se convirtió en el único sospechoso. La única persona formalmente imputada en relación con la muerte de Tomás. Él sostuvo su inocencia desde el primer momento hasta el último. Su versión nunca cambió. Fue al campo a reunir ganado. Llevaba al niño con él. Se alejó un momento. Y cuando se dio la vuelta, Tomás ya no estaba. Dijo que no tenía nada que ver con lo que le ocurrió al niño. Dijo que alguien más era responsable. Nadie lo escuchó. Durante 4 años, Jorge Escobar vivió como el hombre que Chile creía que había matado a Tomás Bravo. 4 años de sospecha por parte de la comunidad. 4 años de dolor familiar dirigido hacia una sola persona. 4 años de un sistema judicial construyendo un caso contra el único sospechoso que tenía. Mientras en algún lugar, posiblemente en esa misma pequeña comunidad rural, la persona que realmente sacó a Tomás Bravo de ese campo seguía con su vida. Libre. Sin identificar. Intocable. 4 años es mucho tiempo para esperar justicia. Para la mayoría de las personas, 4 años alcanzan para terminar una carrera universitaria, empezar una profesión, enamorarse, construir algo nuevo. Para Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás Bravo, fueron 4 años despertando cada mañana con la certeza de que quien mató a su hijo seguía libre. Nunca se detuvo. Ni un solo día. Mientras la investigación avanzaba lentamente, a veces parecía no avanzar en absoluto, Estefanía estaba en redes sociales, en la prensa, en las puertas de las fiscalías, exigiendo respuestas que nadie parecía dispuesto o capaz de darle. Voy a seguir hasta que toda la verdad que han intentado ocultar salga a la luz, dijo. No, sí, no, quizás. Hasta. La palabra de una madre que ya decidió que rendirse no existe. La investigación fue, en cualquier medida, un desastre. 2 fiscales fueron asignados al caso. Luego apartados. Luego reemplazados. Luego cuestionados. La propia Estefanía acusó a la fiscal a cargo, Marcela Cartagena, de mentirle sobre la calidad de una prueba clave, un video que, según ella, era fundamental para entender quién más pudo haber estado en el campo la tarde en que su hijo desapareció. Un video que llevaba en la carpeta investigativa desde junio de 2021, 4 meses después de la muerte de Tomás.
Los investigadores tenían esa grabación, una imagen que mostraba a una figura entrando al área cercana a donde Tomás desapareció, y, por razones que nunca han sido explicadas completamente a la familia, nadie dijo nada, ni a la defensa, ni al tribunal, ni a la madre del niño. Se quedó en una carpeta, en un expediente, dentro de una investigación que, en teoría, estaba haciendo todo lo posible por encontrar la verdad sobre lo que le ocurrió a un niño de 3 años. Durante 4 años, ese video esperó. La familia envió pruebas a España para un análisis forense independiente. Los resultados regresaron contradiciendo los hallazgos iniciales del propio servicio forense chileno. Se realizaron múltiples autopsias, y cada una arrojó conclusiones que no coincidían entre sí. Una investigación decía una cosa, otra decía algo distinto. Una tercera abría preguntas que ninguna de las anteriores había respondido. Y en medio de todo eso, Jorge Escobar seguía siendo el único sospechoso. La única persona en la que el sistema judicial chileno parecía estar enfocado. Mientras la familia gritaba, públicamente, una y otra vez, hasta el agotamiento, que la verdad completa estaba siendo enterrada bajo errores procesales y negligencia institucional. No han dejado de jugar con la memoria de mi hijo, escribió Estefanía en redes sociales tras otro retraso judicial. No era solo rabia. Era algo más profundo. El tipo de desgaste de alguien que ha luchado contra un sistema durante tanto tiempo que ya no recuerda lo que era confiar en él. Y aún así siguió luchando. Porque Tomás necesitaba a alguien que no se detuviera. En diciembre de 2022, 18 meses después de la muerte de Tomás, llegaron los resultados forenses independientes desde España. Confirmaron lo que la familia había sospechado desde el principio. La causa de muerte no era la que las autoridades chilenas habían establecido inicialmente. Los nuevos hallazgos coincidían con la conclusión oficial posterior, asfixia mecánica, en un contexto de violencia sexual. Alguien había estado con Tomás en ese campo. Alguien que no era Jorge Escobar o, al menos, alguien que quizás no actuó solo. La investigación, que había pasado más de un año enfocada casi exclusivamente en un solo hombre, podría haber estado mirando en una dirección mientras la verdad estaba justo fuera del encuadre. A finales de 2023, la fiscal que había llevado el caso durante años solicitó cerrarlo. Estefanía se opuso. Acudió directamente a la Fiscalía Nacional. Exigió que el caso fuera reasignado. Hizo suficiente ruido, público, constante, imposible de ignorar, como para obligar al sistema a reaccionar. Se nombró un nuevo fiscal. Y el caso que Chile estaba a punto de cerrar, fue reabierto. Luego, en 2024, ocurrió algo inesperado. Aparecieron nuevos sospechosos. No Jorge Escobar. Personas completamente distintas. La abuela materna de Tomás, Elisa Martínez, y un primo del niño pasaron a estar bajo investigación, después de que las autoridades interceptaran sus teléfonos con una orden de la Corte de Apelaciones de Concepción. La familia que había pasado años exigiendo justicia públicamente, ahora estaba siendo investigada. Chile dejó de saber qué creer. ¿Era culpable Jorge Escobar? ¿Había alguien dentro de la familia involucrado? ¿Existía una tercera persona, un extraño, captado en ese video que nadie mencionó durante 4 años? ¿O la verdad era algo aún más complejo que cualquiera de esas posibilidades? Nadie tenía respuestas. Ni los fiscales, ni los tribunales, ni los peritos forenses que ya habían realizado múltiples análisis contradictorios sobre la misma evidencia. Y mucho menos Estefanía Gutiérrez, que había comenzado esta lucha como una madre devastada exigiendo justicia para su hijo. Y ahora se encontraba atrapada en algo tan enredado, tan complejo, tan contaminado por 4 años de fallas institucionales, que la verdad parecía más lejana que el primer día. 26 de mayo de 2025. 4 años, 3 meses y 9 días después de que Tomás Bravo desapareciera en un campo de Caripilún, finalmente comenzó el juicio. Jorge Escobar, el tío abuelo, el único hombre formalmente acusado en relación con la muerte de un niño de 3 años, se sentó ante el tribunal oral en lo penal de Cañete para enfrentar la acusación que lo había perseguido durante 4 años. Abandono de menor con resultado de muerte. Ese era el cargo. No homicidio. No el peso completo de lo que la evidencia forense indicaba que se le había hecho a Tomás. Solo, abandono. Porque después de 4 años de investigación, eso era lo mejor que el sistema de justicia chileno había logrado construir contra el único sospechoso que había considerado seriamente. La fiscalía presentó su caso. La fiscal Marcela Cartagena sostuvo ante el tribunal que la tarde del 17 de febrero de 2021, Jorge Escobar llevó a Tomás a un campo a más de 500 metros de la casa familiar. Un terreno aislado. Geográficamente complejo. Ningún lugar para un niño de 3 años.
Argumentó que Escobar tomó la decisión de dejar a Tomás solo en ese lugar sin que existiera una circunstancia externa que lo obligara a hacerlo. Esa decisión, afirmó, fue lo que causó la muerte de Tomás Bravo. Luego se levantó la defensa. Y lo que presentó, lo cambió todo. El abogado defensor, Osvaldo Pizarro, dijo al tribunal que durante el juicio presentaría una prueba clave, un video que demostraría la inocencia de su cliente. No solo sugerirla, demostrarla. El video, explicó, mostraba a una figura humana entrando al área desde la ruta P-40, caminando hacia el terreno cercano al lugar donde Tomás desapareció. Exactamente en el momento en que Jorge Escobar se encontraba al otro lado del campo buscando ganado. Una figura que no era Jorge Escobar. Una figura que nunca había sido identificada públicamente. Una figura que, según la defensa, fue quien se llevó a Tomás Bravo. Y entonces llegó el detalle que dejó a Chile en silencio. Ese video había estado en la carpeta de la investigación desde junio de 2021, 4 meses después de la muerte de Tomás, mientras su madre enfrentaba a los fiscales, mientras la familia enviaba pruebas a España, mientras Jorge Escobar vivía bajo el peso de la sospecha pública, mientras 2 fiscales eran apartados y reemplazados, mientras años de fallas institucionales se acumulaban uno sobre otro. Ese video estaba guardado en una carpeta, esperando, durante 4 años. Nadie lo mencionó, ni a la familia, ni a la defensa, ni al tribunal. Una prueba que mostraba a una persona potencialmente no identificada en la escena de la desaparición de un niño, enterrada en un expediente durante 4 años. El juicio concluyó. Los 3 jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete deliberaron, y el 2 de julio de 2025, entregaron su veredicto, unánime. Jorge Escobar fue absuelto, no culpable. El tribunal determinó que la fiscalía no logró probar que hubiera abandonado intencionalmente a Tomás, que existía duda razonable, que el video presentado por la defensa, mostrando a una tercera persona entrando al área, no podía ser ignorado. El único sospechoso al que Chile dedicó 4 años de investigación quedó en libertad, porque una absolución no es una respuesta. Una absolución significa que el tribunal no pudo probar que Jorge Escobar lo hizo. No significa que otra persona haya sido identificada. No significa que un arresto sea inminente. No significa que la justicia esté cerca. Significa que, el 2 de julio de 2025, un tribunal en Chile reconoció oficialmente lo que la familia llevaba años diciendo. No sabían quién mató a Tomás Bravo. Y la persona, o las personas, que sacaron a un niño de 3 años de un campo en Caripilún una tarde de miércoles de febrero de 2021. Siguen ahí afuera. Jorge Escobar dio su declaración final ante el tribunal antes del veredicto. Había mantenido la misma versión durante 4 años sin cambiar un solo detalle. Desde el primer día de esta investigación han querido culparme por la muerte y por todo lo que le ocurrió a Tomasito. Yo nunca dejé solo a Tomasito. En el campo es tradición salir con los niños, siempre ha sido así. Y entonces dijo algo que el tribunal aparentemente no pudo ignorar. Les habló de 2 muestras de ADN dentro de la propia carpeta investigativa de la Fiscalía, que nunca habían sido explicadas públicamente. 2 muestras de ADN. En una investigación que afirmaba haber agotado todas las líneas posibles. 2 muestras, en el mismo expediente donde también estaba el video que nadie mencionó durante 4 años. Hasta hoy, el caso de Tomás Bravo sigue abierto. Jorge Escobar fue absuelto, pero la investigación sobre su posible participación continúa en una causa separada. La abuela materna de Tomás y un primo siguen bajo investigación tras las interceptaciones telefónicas autorizadas en 2024. La figura no identificada del video nunca ha sido nombrada. Las 2 muestras de ADN sin explicación nunca han sido aclaradas públicamente. Y en algún lugar de Chile, la persona que cometió uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente del país sigue en libertad. Tomás Bravo habría cumplido 7 años en 2025. Habría comenzado la escuela, aprendiendo a leer, haciendo amigos, corriendo por los mismos campos de Caripilún donde dio su último paseo aquella tarde de febrero. En cambio, su madre pasa cada cumpleaños escribiéndole mensajes en redes sociales, prometiéndole que no se detendrá, que va a luchar hasta que alguien responda por lo que le hicieron. Voy a seguir hasta que toda la verdad que han intentado ocultar salga a la luz. 4 años después, ella sigue esperando. Chile sigue esperando. Y Tomás Bravo, un niño de 3 años que solo quería acompañar a su tío abuelo a ver las vacas, sigue esperando justicia. El caso de Tomás Bravo sigue abierto. Nuevos sospechosos. Evidencia oculta. ADN sin explicar. Esta historia no ha terminado. Si quieres saber el momento en que algo se rompa en este caso, suscríbete a Lado Oscuro.
Porque aquí no solo te contamos lo que pasó, te contamos lo que intentaron ocultar.